Si existe un país en el mundo económicamente desarrollado y culturalmente también, ese es Inglaterra, cuna de donde emergieron grandes cosas. Un país que luego de ver este video pensarás cómo demonios pudo converger tantas cosas aquí. ¿Hicieron un pacto con el diablo o es un país bendecido? Vamos a por ello. Revolución industrial. El paso de una economía basada en el feudo a la fabricación en masa de productos de forma industrializada, es decir, usando máquinas, se dio entre mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Inglaterra. Fue todo un fenómeno económico-social que permitió la producción de mercancías a gran escala, pero explotando el trabajo asalariado y aumentando la extracción de plusvalía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que se generaba un excedente económico grande, que se la quedaba el capitalista, el dueño de las máquinas y fábricas. Y lo que luego da paso a esta eterna contradicción entre el capitalista y lo que aparecería entonces, el proletariado. ¿Y cuáles fueron los primeros inventos? Pues la máquina a vapor de Jacob Watt en 1769, que fue utilizada en la producción textil, la primera locomotora de circulación normal, construida por Samuel Trevithick. En la impresión también hubo cambios. En 1814, el diario londinense Times instaló una imprenta de vapor que permitió imprimir en 2 horas lo que antes se hacía en un día. Así como los mencionados, siguieron muchos inventos más. La utilización de máquinas en la producción mercantil trajo 2 consecuencias importantes. La primera fue que desplazó la producción artesanal, generando la quiebra de muchos talleres artesanales. La otra fue el desempleo masivo de asalariados, que por el maquinismo, producción con máquinas, eran desplazados de sus puestos de trabajo. Estas consecuencias sociales generaron la aparición de grupos de trabajadores desempleados que se movilizaban exigiendo la no utilización de máquinas. Este movimiento fue el movimiento ludita, cuya reacción fue destruir máquinas. El movimiento ludita surgió en Inglaterra y su apogeo fue entre 1812 y 1814. Con la revolución industrial, la burguesía se consolida económicamente y el capitalismo logró afianzarse a nivel mundial como sistema económico y social. Hasta el día de hoy, se lo debemos a Inglaterra. El fútbol. Hoy se le denomina el deporte rey, y es que son pocas las personas que no gozan viendo un partido de su selección o equipo favorito de liga. Seguro muchos deben saberlo, pero hoy confirmamos tal conocimiento. Sí, el fútbol tal y como lo conocemos hoy nació en Inglaterra. También se le ha denominado como un fenómeno social por la gran cantidad de espectadores que moviliza. En la Universidad de Cambridge se confeccionó el primer reglamento futbolístico en 1843 y las primeras competiciones oficiales se celebraron en 1871 debido a la rápida y gran difusión de este deporte. En 1882 se estableció el Código de Manchester, base del actual reglamento, que fue remodelado en 1938. En el siglo XX, el fútbol se expandió por toda Europa y América, desde México a Argentina, y tal fue la aceptación en Latinoamérica que llegaron a conseguir la hegemonía mundial en este deporte durante largos años, con Brasil, Argentina y Uruguay. La primera competencia de fútbol en Olimpiada se dio en 1908 con sede en Londres. La medalla de oro se la llevó Gran Bretaña, plata para Dinamarca y bronce para Holanda. Y el primer campeonato mundial de fútbol se dio en Uruguay en 1930, saliendo campeón Uruguay y subcampeón Argentina. www. Hoy todos usamos el internet, ya casi por instinto, subconscientemente, tecleamos como grandes mecanógrafos, pero pocos deben saber quién fue el que instauró el famoso www, es decir, la World Wide Web, donde todo el mundo accede a internet. Pues fue el inglés Tim Berners-Lee, un contratista independiente en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, que son sus siglas en inglés, en Suiza. En marzo de 1989, él escribió una propuesta para una gran base de datos de hipertexto con enlaces tipados, pero esto generó poco interés. Su jefe, Mike Sendall, alentó a Berners-Lee a comenzar a implementar su sistema sobre la recientemente adquirida estación de trabajo Next. Él consideró varios nombres para su sistema, incluyendo Information Mesh, la Information Mine, cuya abreviatura sería TIM, como su propio nombre, o Mine of Information, que abreviado sería MOI, que en francés significa yo, para finalmente quedarse con World Wide Web.
De acuerdo con Tim Berners-Lee, la web fue principalmente inventada en el edificio 31 del CERN, pero también en su hogar, en las dos casas que vivió durante ese tiempo, una en Francia y la otra en Suiza. El teléfono, sin duda un invento importante, trascendental y revolucionario que se le adjudicó al inglés, a Alexander Graham Bell. Y es que el teléfono abrió las puertas a la comunicación de hoy en día, comunicación simultánea en tiempo real. Fue patentado en 1876, reemplazó al telégrafo, que era la forma de comunicación principal en el siglo XIX. Cabe resaltar en este apartado que hablamos de una adjudicación como patente, ya que el invento es en realidad de Antonio Meucci, que en 1854 construyó un teléfono para conectar su oficina en la planta baja de su casa con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido a que su esposa estaba inmovilizada por el reumatismo. Sin embargo, Meucci carecía del dinero suficiente para patentar su invento, aunque sí patentó otros inventos que él creía más redituables. Finalmente, y aunque no es una fabricación o invento, muchos están de acuerdo que una de las cosas más grandes que emergieron de Inglaterra son los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ellos salieron de Inglaterra. A comienzos del siglo XVII, huyendo de las persecuciones religiosas decretadas en Inglaterra por el despotismo de Carlos I, numerosos súbditos prefirieron abandonar el país antes que aceptar la religión anglicana, que les era impuesta por la fuerza. Con tal motivo, a partir de 1607 y hasta 1732, ciudadanos ingleses vinieron a la América del Norte y fundaron allí 13 colonias: Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, Nueva Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. Por su posición geográfica se consideraba que habían colonias del norte, colonias del centro y colonias del sur. Inglaterra trató en todo momento de hacer sentir en las colonias el peso de su gobierno metropolitano. Algunos monarcas, aconsejados por sus primeros ministros, trataron de reducir esta resistencia de las colonias americanas. Para ello crearon impuestos que dieron lugar a verdaderos conflictos. El gobierno inglés suprimió los derechos de aduana y dejó vigente solamente uno, el impuesto al té. En respuesta a tal determinación, los barcos ingleses que llevaban té y fueron rechazados en todos los puertos, y en Boston se arrojaron al mar 340 cajas. La corona entonces declaró clausurado el puerto. El gobierno de Gran Bretaña resolvió entonces emplear la fuerza para dominar a las colonias rebeldes. Por eso envió a Boston una flota y un ejército. Los colonos formaron un ejército americano y nombraron como jefe a George Washington, prestigioso agricultor del estado de Virginia que se había distinguido en las guerras contra los franceses de Canadá. Por otro lado, se reunió en Filadelfia un congreso de las colonias y proclamó la independencia el 4 de julio de 1776, publicando una declaración de derechos redactada por Thomas Jefferson. Numerosos combates se realizaron entre las tropas inglesas y las tropas de las colonias sublevadas. Las fuerzas de Washington no eran lo suficientemente poderosas para resistir una ofensiva en gran escala. No había dinero y tuvo que emitirse papel moneda. El Congreso resolvió buscar una alianza con Francia y para ello envió a París al sabio Benjamin Franklin, inventor del pararrayos. Francia miraba con simpatía la insurrección norteamericana porque no podía olvidar la pérdida de sus colonias del Canadá y la actitud de Inglaterra en la Guerra de los 7 años, pero estaba indecisa para prestar su ayuda. El ejército francés mandado por Rochambeau y el ejército americano mandado por George Washington alcanzaron la brillante victoria de Yorktown en 1781 en octubre y destrozaron a las tropas de la Majestad Británica. El jefe de ellas cayó prisionero. Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos en noviembre de 1782 y al año siguiente, mediante el Tratado de Versalles, confirmó dicho reconocimiento y devolvió a Francia territorios de las Antillas, Senegal y la Luisiana. Invasión británica. Sí, me olvidaba algo importante. En el contexto musical y cultural en los años de 1960 en adelante, se llevó a cabo la llamada invasión británica, pero no armada, sino musical, encabezada por una banda de Liverpool llamada The Beatles. Ellos arribaron el 9 de febrero de 1964 a Estados Unidos, cuando ninguna banda inglesa lo había hecho en la forma que lo hicieron estos 4 muchachos. Es decir, con la euforia y miles de fanáticos a sus pies. ¿A quién más le molestaba esto? Era Elvis Presley, que era el rey del rock and roll en América y que veía peligrar su popularidad. La canción que les abrió las puertas a The Beatles fue I Want to Hold Your Hand, y el hombre que les dio el espaldarazo presentándolos en su show televisivo fue Ed Sullivan.
casi la mitad de toda la población norteamericana vio ese show en TV, y que hasta lleva la clásica pregunta de hechos trascendentales: ¿dónde estuviste cuando se presentaron los Beatles? A los Beatles siguieron otras bandas como The Animals, The Rolling Stones, The Dave Clark Five, The Who, entre otros, generando todo un movimiento social y cultural muy genuino en los años 60, cortesía de Inglaterra. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué los ingleses? ¿Por qué parece todo venir de ahí? Es algo hasta inquietante. Son muchas cosas que faltarían mencionar, como el Titanic y etcétera, etcétera. Pero solo con ver estos ejemplos basta para quedar admirado. Sin embargo, también sabemos lo tiranos que han sido los ingleses, genocidios en América del Norte a las tribus aborígenes, guerras expansionistas, conspiraciones para obtener beneficios económicos, etc. Pero esto no quita las grandes contribuciones a la humanidad que acabamos de ver. Espero que la información te haya servido. Si es así, no olvides suscribirte, me ayudaría mucho para seguir generando estos contenidos. Goodbye.